continuación, vamos a presentar al profesor magíster Ángel Sarasafy Sancho. ¿Me escucha, doctor Ángel Sarasafy Sancho? ¿Me escucha? Sí, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, le escucho. Muy bien, muy bien. Ya, Ángel, te extiendo mis agradecimientos desde ya por tu conferencia que vas a ofrecer. Por eso me preguntaba, tú eres conferencista internacional, te llaman de Argentina, de México, de diferentes lugares. Además, eres contador emérito de América. Has sido decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Asimismo, es miembro del Consejo Consultivo de Contabilidad a nivel nacional. Imagínate, es el alto nivel de la contabilidad en el país donde se dictan las normas, se dictan los sistemas, todo aquello que se refiere a la implementación de la contabilidad en nuestro país. Todo ello, por supuesto, recogiendo las influencias internacionales, ¿no? Como son las NIF, las NICS, etcétera, etcétera, que vienen a nuestro medio para implementar nuestra profesión contable a nivel global. Eso es muy importante, ¿no? Así que, en este caso, Ángel Salazar, te agradezco de antemano su participación y te dejo en el uso de la palabra de esta importante conferencia. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, doctor Luis Quinechi, decano de esta facultad, profesor doctor Fortunato Muñante, gracias por la invitación que hiciste para poder participar con todo gusto. La Universidad de Carlos Pablo es mi casa, donde laboro, donde tengo grandes amigos y mis alumnos, a quien me debo de ellos, ¿no? Profesor Salaverry, qué gusto, estuve escuchando sus conclusiones finales, siempre uno aprende. Y bueno, queridos alumnos, me toca a mí ahora conversar con ustedes un tema que es importante, ¿no? Que viene a ser la norma internacional de información financiera para pymes, ¿no? Fundamentalmente ver la importancia de la información financiera en este sector. Justo Diego, al despedirse, dejó un mensaje. Aprendamos la NIF y definitivamente vamos a cambiar. El sentido de lo que dijo Diego es real. A la medida que nosotros conozcamos más las NIF, entonces tenemos mejores condiciones para enfrentar un mercado. Entonces, ahí coincidimos totalmente. Por eso el sentido de esta conversación con ustedes es justamente conversar, ¿no? La NIF para pymes y la importancia de la información contable. En esta reunión, nosotros vamos a conversar diversos aspectos, ¿no? Vamos a ver cómo son las normas a nivel mundial, cómo se vincula con las pymes, ¿no? ¿Qué cambios se están dando en el Perú? Nos vamos a preguntar, ¿se aplica a las pymes realmente en América? ¿Es necesario la universidad que tome en cuenta, o lo está tomando en cuenta en la enseñanza? El Consejo Normativo, ¿qué resoluciones ha sacado sobre este tema? Finalmente, daremos algunas conclusiones que nos permita vincular a lo que estamos conversando, ¿no? Entonces decía, nuestro tema es NIF para las pymes, importancia de la información contable, ¿no? Importancia de la información contable, ¿no? Vamos a ver primero
NIF para pymes, ¿cómo lo ve el YASB? ¿Cómo lo ve el Consejo Normativo de Contabilidad? Recordando un poco, ¿no? A nivel mundial, quien aprueba las normas de información financiera es el YASB, ¿no? Que es una institución, es una comisión que pertenece a una institución privada, que viene a ser el IFRS. Es una fundación. A nivel de la corriente europea, porque en el mundo hay dos escuelas, la corriente americana y la corriente europea. Y hay países que están en la corriente americana, otros están en la corriente europea, pero hay muchos países que también tienen sus propias normas. En ese contexto, la corriente europea, a través del YASB, lo que hace es normar la norma internacional de información financiera. A su vez, podemos dividirlo en dos. Para las NIF completas, la norma internacional de información financiera para pymes. En este contexto, es que vamos a revisar cómo se norman las normas a nivel mundial, según el YASB, ¿no? Después vamos a ver cómo se norman aquí en nuestro querido país. Vemos acá, ¿no? La NIF para pymes, ¿no? Fue normado a nivel mundial por el YASB en el año 2009 y está vigente a partir de 2011. En aquel entonces se acordó que cada 4 años se iba a hacer un estudio de ver si realmente estas pymes, y para pymes, se está aplicando en los países. Y en segundo lugar, actualizarlo al momento en que se está viviendo en el mundo y en cada país. Entonces, fue así, terminando fines de 2015, o sea, los 4 años justo, comenzaron a hacer la evaluación, ¿no? Y determinaron la necesidad de hacer algunos cambios. O sea, actualizando al momento que está viviendo en el 2015. Es decir, salió la NIF para pymes, la aplicación en forma obligatoria a partir del año 2017 a nivel mundial. Entonces, fíjense cómo a partir de 2017, ¿no? A nivel mundial ya estaba actualizado estas normas, ¿no? Ahora, es importante también conocer quiénes son pymes. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos. La lectura dice, son entidades que no tienen ninguna obligación de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Lo que nos está diciendo acá, ¿no? Según el YASB, por descarte, ¿quiénes son las que no tienen obligación de rendir cuentas? Aquellos que no cotizan en bolsa. Porque recordemos, las entidades que están obligadas a rendir cuentas son todas aquellas que presentan información en la bolsa de valores en los diversos países del mundo. Entonces, aquella entidad que no cotiza en bolsa será pyme. Y por eso señala el punto B, que publican estados financieros con propósitos de información general por usuarios externos. ¿Qué denominamos estados financieros con propósito de información general? Aquellos estados financieros que tienen una estructura única y que es uso en general a cualquier tipo de usuario. Entonces, ¿qué caracteriza? Recuerden fundamentalmente una pyme, desde el punto de vista del YASB, es que no cotiza en bolsa, ¿no? La institución que tiene que ver si debe aplicar o no debe aplicar pymes. Pymes. Ahora, aquí voy a, brevemente, ¿no? Voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Imagínense,
Siempre pongo eso como ejemplo porque creo que es una empresa conocida por todos a nivel mundial. Empresa que tiene la marca Coca-Cola, la gaseosa. No recuerdo el nombre de la empresa, pero imagínense que esta empresa es grande, de un grupo corporativo, transnacional, no cotizara en bolsa sus acciones. No cotizara en bolsa sus acciones, ¿no? Y no haga operaciones de fideicomiso. Sería una empresa pyme. Porque dice el JASB que una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si sus instrumentos de deuda y patrimonio se negocian en un mercado público. Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad fiduciaria. Lo que quiere decir entonces que toda entidad que cotiza en bolsa presenta sus instrumentos financieros, sus instrumentos de patrimonio en la bolsa y por otro lado hace operaciones de fideicomiso. En consecuencia, en mi ejemplo, la empresa dueña de la marca Coca-Cola, si no cotiza en bolsa o no hace operaciones de fideicomiso, sería pyme. Increíble, ¿eh? Sería pyme. ¿Por qué? Por la concepción que señala el JASB, quiénes son pymes y quiénes no lo son. Y de ahí se deriva entonces que las empresas que cotizan en bolsa y que hacen operaciones de fideicomiso tienen la obligación de aplicar las NIP completas. Eso es una norma general a nivel mundial. Vamos a ver qué pasa con las empresas que no son pymes en función de lo que indica el JASB. ¿Estarán obligados a llevar las NIP pymes o tendrán que llevar las NIP completas? ¿No? Para eso, la NIP pymes señala también en la norma que cada país podrá adoptar sus normas que regulen la aplicación de la NIP pymes. Pero si el país no ha normado, definitivamente prevalece la norma del JASB. Nuestro querido país, ¿no? Nuestro querido país, ¿qué es lo que señala la norma? Recordemos que en el Perú, quien norma las normas contables es el Consejo Normativo de Contabilidad, entidad que pertenece a la Contabilidad Pública de la Nación, que por ley es la que norma todas las normas contables del sector público y privado a nivel del país. Es así entonces que el Perú adoptó como las normas de su aplicación en nuestro país. Porque fíjense, en todos los países del mundo, algunos han adoptado NIC, otros han adaptado. En nuestro caso, el Perú adoptó. Es decir, significa que las normas que llegan del JASB las toman como suyas. Por supuesto que en el Consejo Normativo de Contabilidad se revisa y se ve en qué momento se debe aplicar y la forma como debe aplicar. Por eso hay un proceso, ¿no? Un proceso en que se oficializa la norma para su aplicación, en general cualquier norma. Es así entonces que el Perú oficializó la aplicación de la NIC pymes en nuestro país con la resolución 045 del 30 de noviembre. Oficializó la obligación de aplicar la NIC pymes en el Perú a partir de 2011. Lo que significa entonces que ya tenemos normas, y si tenemos normas en nuestro país, significa que ya no tendríamos que adoptar en tema de NIC pymes las normas, los ámbitos o el alcance de lo que señala el JASB. ¿En cuánto me refiero? Los montos o las características de la obligatoriedad o no de aplicar pymes. Tenemos que aplicar lo que dice aquí las normas en nuestro país. ¿Qué pasó luego? ¿Se recuerdan que les decía que cada 5 años, cada 4 años,
se revisa las normas. Y es así que se revisó, ¿se acuerdan? En 2015, y a nivel mundial es obligatorio su aplicación a partir de 2017. En nuestro país se aprobó esas normas modificadas en 2015, que a nivel mundial se comenzó a aplicar a partir de 2017, en nuestro país con la resolución 003-2020, publicada el 11 de septiembre, el Día del Contador Público, se oficializó la aplicación de las normas de la información financiera para pymes, las que son modificadas de acuerdo al YASB en su aplicación en 2017. Ahora, nosotros, definitivamente, al aplicar el plan contable a partir de 2020, ya estamos aplicando NIF para pymes. Porque el plan contable, en toda su concepción, toma en cuenta las NIF completas y las NIF pymes. Si revisamos el plan contable, vamos a visualizar que ahí nos señala qué NIF, qué cuentas corresponden o qué conceptos corresponden a la aplicación de las NIF completas y qué conceptos tienen que ver con las NIF para pymes. Entonces, lo que se ha hecho en 2020, porque el plan contable salió en 2019 para aplicarse en 2020, lo que se ha hecho en el Consejo Normativo es oficializar como norma ya de aplicación de nuestro país, a las NIF pymes. Aquí quiero detenerme un momento para señalar cuál es la perspectiva que tiene, ¿no?, el Consejo Normativo con respecto a la aplicación de estas normas, ¿no? Estas normas, ¿no? Fíjense, yo tengo aquí en la mano una estadística del año 2018, dada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Su publicación, Perú, Estructura Empresarial 2018. A esa fecha, el INEI ha hecho una estadística y fíjense el número de empresas a esa fecha que tenemos en el país. 2.393.000 empresas. Esos 2.393.000 empresas, el 94% son microempresas. El 4% son pequeñas empresas. Y entre grandes y medianas y administración pública suman 1%. ¿Qué les quiero decir? Que en nuestro país, el 1%, digamos casi 2%, son empresas grandes. El 98% está entre pequeñas, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa entonces eso? Y eso es lo que se veía en el Consejo Normativo de Contabilidad. Nos hacíamos una pregunta. Las normas contables que se aplican en nuestro país realmente muestran información para un sector económico, empresarial, es la mayoría. La información que se presenta permite realmente que el usuario le sirva para la toma de decisiones. En fin, una serie de preguntas que determinó el Consejo Normativo ratifique la aplicación de NIF en el Perú, por eso que sacó esa resolución 063-2020. Y segundo, en estos momentos está formulando un plan de trabajo, un plan estratégico que determine, por experiencia de otros países, poner la experiencia de cómo se aplica en otros países, para que definitivamente podamos aplicarlo para de forma masiva las empresas, pymes en nuestro país. Entonces, ¿por qué también? Otra razón. Se visualiza que el gobierno se visualiza
Y se espera también que en los siguientes años se le dé prioridad a este sector empresarial. Y la muestra está que lo que ha ocurrido con el COVID, este sector es el que necesita mucho del apoyo del Estado. Recordemos también que en las épocas peores que tuvimos en nuestro país, ¿no?, donde hubo terrorismo, donde hubo inflación, donde hubo deflación, donde hubo una caída de la producción, quien nos ayudó a salir y mejorar la condición de vida en el país fueron las micro y pequeñas empresas. Se retomó una economía solvente y nuevamente casi se olvidó este sector. Es por eso que ahora el Consejo Normativo está planificando en estos momentos darle prioridad. Y es así que sacó esta resolución que menciono, la 0003-2020, ¿no? Y con una característica, ¿no?, que permítame que también lo voy a mencionar. Esta resolución, en el artículo 1, donde oficializa la aplicación de ANIS Pymes, en el artículo 2, donde quedan excluidos de este ámbito, ANIS Pymes, las entidades que cotizan en bolsa, las entidades que son supervisadas por la Superintendencia de Mercado y Valores y la Superintendencia de Mercado y Seguros. El artículo 3 lo voy a leer a la letra. Dice: encargar a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, a los colegios de contadores públicos departamentales y a las facultades de ciencias contables y financieras de las universidades del país y otras instituciones competentes, su debida incorporación a los planes curriculares de capacitación. Fíjense, sin el ánimo de intervenir las universidades, porque recordemos que las universidades son, digamos, ninguna institución puede intervenir, pero lo que se está haciendo aquí el Consejo es encargar de que las universidades, ¿no?, como institución competente, incorpore los planes curriculares de necesidad de enseñar ni para pymes. De tal manera que los estudiantes se encuentren preparados, ¿no?, y seguramente las universidades también harán su labor de preparar a los profesionales ya egresados, como lo hace nuestra universidad. La universidad tiene aquí curso de pymes, para egresados, para contadores públicos. Y también en uno de los cursos que nosotros tenemos hay un capítulo ni para pymes. Pero seguramente, en su momento, conversamos, me acuerdo, con el profesor Muñante, ¿no?, y conversando con él nos decía que en su momento seguramente vamos a tener que ampliar en la currícula vigente, porque es una necesidad, ¿ya? Es una realidad, ¿ya? Si la mayoría de las empresas son pymes, definitivamente estas entidades necesitan información. Y qué mejor que las ANIS Pymes para que ellas puedan preparar una información adecuada para la toma de decisiones, ¿no? Aquí en esta norma participaron las entidades representativas de la profesión, ¿no?, de las universidades del país, ¿no?, de la Sociedad de Mercado y Valores, de Banca y Seguros, de SUNAT, de CONFIEP y de la Junta de Decanos. En mi caso, representaba a la fecha que se firmó ese documento. Creo, y discúlpeme, primera vez que lo señalo en mi casa, la Universidad Ricardo Palma, porque discúlpeme, lo voy a decir, yo soy egresado de San Marcos, mi casa de estudio de San Marcos, y es mi casa. Ricardo Palma, tengo ya 30 años enseñando acá, y es mi casa también, y he aprendido a querer esta universidad. Aquí puedo decir primera vez que con mucho honor firmé este documento, algo que siempre aspiraba como persona, como profesional, la necesidad de esta pyme que se implemente en el país.
justo fue una fecha como el 11 de septiembre, y el contador público. Lo comento, no, esta norma no porque tuve la suerte de firmarla, sino porque la necesidad y por el compromiso que tenemos, pues estábamos en el Consejo Normativo, que en cuanto a institución, en cuanto a actividad que hagamos o participemos, pongamos énfasis en lo que nosotros creemos, la necesidad de darle prioridad a este sector. Continúo, porque aquí nace entonces ahora, ¿quiénes son en nuestro país que están obligados a hallar NICPYMES, ¿no? Entre este concepto, ¿qué dice el Consejo Normativo? ¿No? Dice, se encuentran excluidas, o sea, por diferencia, todas las empresas que son supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, la antigua CONACEP. Todas las entidades que cotizan en bolsa están obligadas, no pueden, no llevan NICPYMES. Segundo punto, las empresas que no tengan ingresos anuales o activos igual o mayor a 3.000 UIT, ¿no? Tendrán la obligación de llevar NIC completas. Pero las que son igual o menor a 3.000 UIT en activos o ingresos, tendrán que llevar la NIC para pymes. Finalmente, las empresas, ¿no? Las cooperativas, ¿no? Las entidades de ahorro y crédito, que son supervisadas por la Superintendencia de Mercados y Seguros, tampoco están obligadas a llevar pymes. Entonces, ya tenemos un marco normativo donde se señala con claridad que las empresas, reitero, que vendan o tienen activos menores a 3.000 UIT, que aproximadamente son 12.600.000 aproximadamente, para abajo, tienen la obligación de llevar pymes. Pero vamos a analizar si la norma, si bien se trata de un parámetro, en la vida práctica, cómo debe aplicarse. Algo más. De repente estoy un poco infidente. Porque dentro del estudio que se está haciendo en el Consejo Normativo, se está evaluando también si se mantiene esos 3.000 UIT o se toma en cuenta otro parámetro de medición. Porque ahí en el Consejo estamos estudiando cómo es en otros países. En otros países se toman en cuenta no, por ejemplo, volumen de activos o de ingresos en ventas, sino por el número de trabajadores, por el monto de activos, por el patrimonio, etc. Solamente que tengo en la mano una estadística, solamente para nombrar. Por ejemplo, en el caso de Argentina, las empresas que son pymes se toman en cuenta en función a las ventas que tuviese. Si vemos Bolivia, se toman en cuenta las ventas, el número de trabajadores y el patrimonio neto. 3 criterios. Si tomamos Costa Rica, toman en cuenta el número de trabajadores. Voy a buscar México. México toma en cuenta el número de trabajadores para determinar si es pyme. Paraguay toma en cuenta el número de trabajadores y el monto de activos. República Dominicana, los ingresos en ventas, el número de trabajadores y el monto de activos. En nuestro querido país, nosotros tomamos en cuenta, recuerden, las ventas o los activos. Si consideramos El Salvador, toma en cuenta el número de trabajadores, las ventas brutas, ¿no? Y así, cada país tiene su propia característica, ¿no? Su propia característica. Así, toma en cuenta las ventas y el número de trabajadores. Y así podemos ir mencionando una serie de países. Entonces, nosotros, basados en la experiencia de otros países, la experiencia propia, es que se está investigando, ver si se mantiene este valor, este monto, o se adiciona otros montos mayores. Considerando, ojo, que tenemos que separar entre pequeñas empresas, las microempresas. También el Estado tiene normas que definen cómo es una microempresa. Hay decretos legislativos, ley sobre micro y pequeña empresa,
que norma algunos parámetros de medición. También en el Consejo Normativo se está evaluando esas normas para poder, en un solo concepto, ver quiénes son los que están obligados a llevar para pymes. ¿Qué condiciones deben establecerse? O sea, tenemos que adaptar a la nueva realidad. Más aún, estamos viviendo un momento, yo le llamo muy feo, que viene a ser el COVID-19. Entonces, todo eso, jóvenes, profesores, hace que el Consejo Normativo esté evaluando. Entonces tenemos, y pronto van a salir las normas. Entonces, nosotros tenemos que, los profesionales, los que estamos en el campo, en general, todo profesional, nosotros los docentes, ¿no? Y en general, el estudiante, tenemos que ir poniéndonos, actualizándonos, viendo lo que está ocurriendo para efectos, ¿no? Para efecto de poder estar en el momento que se dicte la norma. Pero, ¿qué está pasando a nivel de las pymes en Latinoamérica? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en las pymes en Latinoamérica? Fíjense, en el año 2015, la Fundación IFRS, recuerden la fundación que a través del YASB, norma los NICs, hizo una evaluación de quienes estaban aplicando a NIC pymes. Y el 83% del total de países estaban aplicando NIC pymes en esa época, en ese momento. ¿No? En América, 16 jurisdicciones son los países, ¿no? 17 países estaban en ese tema. Y de 70 jurisdicciones, en América Latina, el 39% corresponde a América Latina y son las que estaban teniendo una participación. Aquí tengo un resumen de esa revisión que se realizó en el 2015. Fíjense, ¿cuántos países adoptaron las NIC pymes? De los 37 países que señalaba, solamente 5 no adoptaron pymes. Tenemos, por ejemplo, aplican NIC para pymes y las NIC completas también. Ahí están los países: Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, etc. En este país aplicamos la NIC para pymes, basado en ingresos brutos o activos: Brasil, Ecuador y Perú. Fíjense, en República Dominicana, ¿no? Y para pymes. Un comentario. Hasta hace unos 20 años, 20 o 15 años, en República Dominicana había una sola empresa que cotizaba en bolsa. Y sin embargo aplicaban la NIC full. Y la mayoría de sus empresas eran pymes. La mayoría, todas casi. Pero todavía no estaban a NIC pymes. Ya lo aprobaron ellos. Y ahí estamos viendo cómo en cada país han comenzado a aplicar la NIC pymes y la NIC completa. En nuestro país nosotros aplicamos las NIC completas y la NIC pymes. Por eso tenemos el parámetro. En caso de Bolivia y Paraguay, ellos aplican sus propias normas contables. No aplican ni las NIC completas ni tampoco las NIC pymes. ¿No? México, en caso de las pymes, utilizan sus propias normas, los UGAPs. Ellos no aplican ni para pymes. Ellos consideran que la NIC pymes, como la NIC completas, es una sola. En consecuencia, si sus empresas pymes lo que aplican son la corriente americana o sus propias normas, porque las normas americanas ellos aplican para este sector empresarial. Hemos visto panorámicamente, y quería mostrarles panorámicamente cómo es en los países de América, por lo menos, la aplicación de NIC pymes. Ahora, lo que estamos viendo nos lleva a pensar,
la enseñanza de la NIF-Pymes, cómo se está llevando en las universidades, cómo nosotros, los contadores, nos estamos capacitando, las universidades, los colegios profesionales, la Junta de Decanos, participamos. ¿Cómo lo hacemos? Por aquí estamos viendo algo que conocemos, ¿no? La evolución de la economía ha llevado que tanto los negocios y las inversiones que se dan ahora a nivel global se ha acelerado con mayor razón por innovación tecnológica también. Hay una relación entre los países en la inversión, en la forma de hacer negocio y la tecnología. Por lo cual es importantísimo, ¿no es cierto?, poseer un lenguaje común, estándares que permita que la información que uno presente definitivamente sea comprensible, sea confiable. Recordemos que el marco conceptual de la NIF te señala la necesidad de que la información sea fidedigna. Y la información fidedigna significa que dé confianza para que el usuario de los estados financieros pueda definitivamente puede servir para tomar decisiones. Entonces, para que tengan confianza, hay dos aspectos. Por supuesto, lo principal es la ética del profesional. La otra parte que es importante, las normas que sean claras, ¿no? Y realmente pueden ser aplicables y pueden ser usados, ¿no?, en las entidades. Entonces, bajo ese criterio es que me permito, ¿no?, algunas ideas referencia, disculpen, a la enseñanza que podían darse o debían darse en las universidades, el papel de los profesionales, de nosotros los docentes y los estudiantes en sí, tomando en cuenta la necesidad del lenguaje común, tomando en cuenta que ahora más que nunca, con la tecnología, la información cada vez se hace más importante. Ahora que estamos con el tema del COVID, quizás ha saltado más la necesidad de información. Antes el profesor Salaberry comentaba, ¿no?, y se hacía preguntas sobre el tema de los créditos, ¿no?, que necesitan las empresas. Y él reitero lo que señaló: la necesidad de conocimiento de la información, la necesidad de conocer NIF, con la relevancia. ¿Cuántas empresas no han podido tener acceso a un crédito porque no tenían una información clara? Entonces, eso es importante relevarlo. Es por eso que pienso, ¿no?, y esta es materia de una conversación entre profesionales. Estamos en el consejo también de señalar, ¿no?, la necesidad de la formación de pregrado, ¿no?, en los primeros años, las universidades se enseñe la doctrina que sustenta el modelo de NIF. Enseñar las NIF completas y las NIF para pymes, ¿no? Recordemos, fundamentalmente, las NIF completas. Se aplica mucho el concepto de valor razonable y se utiliza bastante matemática financiera. Pero tenemos que vincularlo definitivamente con el aspecto legal, con el aspecto tributario, con costos y otras áreas. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que las NIF pymes y las NIF completas, ¿no?, se pueda aplicar en forma transversal, ¿no?, en cada uno de los cursos o los cursos vinculados a la contabilidad, ¿no? Y en forma específica se recomienda en los últimos años de la carrera que se enseñe ya como completando, ¿no?, poniendo más énfasis a lo que en los años del primer año se ha ido enseñando a los alumnos, ¿no? Y en caso de posgrado, ¿no?, ya cuando el profesional terminó, está en el campo, definitivamente
la autorización de estos provisionales. Ahí la universidad, las entidades representativas de la profesión, cumplen un papel importante. Por ejemplo, en esta universidad, y disculpe, voy a tocar también San Marcos, enseñan las dos universidades, puedo ver que en ambas se enseñan la NIF. Aquí nosotros tenemos en nuestra universidad dos cursos, ¿no? La mitad de carrera en TANIF. Y al final también. En San Marcos es muy parecida. Hay algunos matices de diferencia, pero definitivamente se utiliza, se aplica. Por supuesto, tenemos que reforzar en todas las universidades un poco más la necesidad de la enseñanza TANIF para pymes, ¿no? Pero lo que estamos señalando acá es un poco el pensamiento, ¿no? O la necesidad que tenemos a la fecha de que la universidad participe en forma activa, ¿no? En general, para las universidades en forma activa en la preparación del profesional con el conocimiento de las pymes. Yo a veces a mis alumnos, ¿no? A veces a mis alumnos les comento lo siguiente, ¿no? Porque yo sé que uno, cuando está estudiante, uno aspira, y es importantísimo que sea aspirante, el estudiante, que tienda a mejorar siempre, que busque ser mejor, que sea un buen profesional y que cada vez se capacite. Pero siempre debería centrar, algunos tienen, que puede trabajar en entidades fundamentalmente que sean sociedades de auditoría de las grandes, que sean grupos corporativos, o que sean entidades que son transnacionales. Lo estamos viendo por la estadística que se lo señalé. Definitivamente son un número de empresas que entiendo que por más que quisieran, no pueden captar a todos los contadores que egresan a las universidades. Entonces, esos contadores, esos estudiantes, definitivamente van a ir a trabajar al sector PYME. Es nuestra realidad. Y si ahora, por la necesidad a nivel del país, por la necesidad a nivel mundial que se tiene, por lo que está ocurriendo en nuestro país, tenemos que poner énfasis en prepararnos en este sector. Y eso no significa, jóvenes, que porque es una empresa PYME, es diferente una empresa que trabaja en una empresa nacional. Pueden colocarse cursos buenos profesionales. Y ojo, ganar buenos honorarios también, ¿eh? Con ética, con un desarrollo profesional. Por eso les digo la importancia. No les quiero sacar la idea de que trabajen en una empresa internacional. Búsquenla. Van a aprender mucho. Pero también en el sector PYME hay una riqueza de información donde uno puede aprender y puede ser un gran profesional, ¿no? Es por eso entonces de que, tocando el tema de la enseñanza, voy a permitir, porque tocar todas las NIF para pymes sería pues esto un curso. Va a permitir comentar las principales modificaciones que se han dado y que se están dando, aunque se van a dar, con las NIF pymes. Les comento, antes de entrar a esta diferencia. ¿Se recuerdan que les dije cada 4 años se está estudiando a nivel del IASB? Entonces, en 2015, recuerden, se hizo el estudio y en 2017 salió a nivel mundial. 2015 a 2019 ya son los 4 años. Entonces, el IASB ya comenzó a hacer la investigación. También, si es que, ¿cómo se ha desarrollado de 2015 a 2019 en los diversos países del mundo? Para esto, cualquiera de nosotros, o como universidad, podemos opinar. Abierto el IASB la posibilidad de opinar como institución universitaria.
como profesional, efectos de ver qué cambios debe considerarse o si las normas de 2015 están vigentes a la fecha. La opinión se cierra de forma corporativa para instituciones este fin de mes. Y se puede todavía opinar de forma directa a través de JASB. ¿Qué significa? Que todo el 2020 van a hacer la evaluación de todas las opiniones de los países del mundo, y probablemente el 2021, estimo que deben salir la NIPA Pymes actualizada a la realidad actual. Lo que significa entonces que nosotros, ya en el plan contable lo estamos tomando en cuenta. Ahora que esta norma sale, con lo que estoy señalando, definitivamente debe actualizar esto. A nivel del Perú, el Consejo Normativo de Contabilidad pertenece a una institución que se denomina GLENIF, Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas, entidad que representa a América, lo que se refiere al estudio e investigación y poner la posición de Latinoamérica ante el JASB. Esta institución que pertenece al Consejo Normativo de Contabilidad, en la cual se tiene un director de esta institución, acabamos de terminar de hacer el estudio y la próxima semana presentamos qué cambios o qué normas consideramos, qué párrafos, perdón, la NIPYME deben mantenerse y qué párrafos o qué normas deben cambiarse. Esto es lo que se ha hecho el estudio, se aprobó el día viernes que pasó, en este momento lo están traduciendo al inglés y hay tiempo hasta el fin de mes de entregarlo, ya sé. Poniendo la posición de América, ¿no?, ante el JASB, para que nos tomen en cuenta. ¿Por qué comento esto? Porque estoy señalando aquí algunos de los cambios que estamos tomando en cuenta. Son muchos, son varios, ¿eh? Pero estoy señalando algunos de ellos que ya están en 2015, pero pensamos que deben ratificarse, y otros casos los que consideramos que debe cambiarse. Nos tomarán en cuenta, recordemos que América, África, Europa, Asia y Oceanía, cada región está presentando su punto de vista. Entonces, permítanme acá comentarles algunas de las modificaciones o cambios probables que se den. Solamente he considerado más saltantes, ¿no? Por ejemplo, esas modificaciones, la NIF para pymes, ¿no?, permite usar el modelo de regulación en caso activo fijo. La NIF, que se aprobó en 2011, NIF para pymes, no permitía la regulación. La modificación que se dio en el 2015, sí, se aceptó y ahora se está ratificando, porque las entidades de este sector, las pymes, sus activos fijos, necesariamente es necesario verlo, su valor en el mercado. Ahora más que nunca, las empresas, sus activos fijos, ¿tendrán el mismo valor? Aquellos que tienen locales, no estamos viendo que los precios de los locales están bajando. A 31 de diciembre no ha perdido su valor. Este es un cambio. Nosotros consideramos que debe mantenerse. También no se le daba mucho énfasis a la NIC 12, el impuesto a la ganancia. Hay un capítulo en NIC Pymes, pero lo que se está señalando es la necesidad de alinear, o sea, los mismos criterios en cuanto a los conceptos, ¿eh? En cuanto a los conceptos, alinear los mismos conceptos que señala la NIC 12, en la NIC completa, con los que se señala en la NIC para pymes. Alinear los requerimientos, pero con opción de medición para actividades de exploración y evaluación de recursos minerales. En la NIC completa, la norma internacional de información financiera número 6, nos toca ese tema. La NIC pymes no lo tocaba. Hay empresas mineras
estando, son pymes, serían pymes, digamos, podrían ser pymes, entonces es necesario esta adecuación. De repente por el monto no. Hay pequeños mineros que por lo menos en los primeros años, mientras están explorando, mientras están buscando encontrar el mineral, definitivamente tienen que tener un modelo contable. Y aquí podría ser aplicable ni para pyme. Incorporación de requerimientos, ¿no?, a las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión. Hay pymes que tienen locales que lo alquilan. En consecuencia, ¿cómo sería la forma de su medición? ¿Será la misma a lo que señala, ¿no?, la NIC vinculada, ¿no? Por ejemplo, la NIC 16, el arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, la NIC 40, que tiene que ver con la inversión en bienes raíces? Pues aquí es importante esta comparación, ¿no? Para terminar, ¿no?, decía que también señala como modificación la necesidad de incorporar en libros, ¿no?, el costo de los activos fijos que uno los retira. Y finalmente, algo que no se tiene y que se le está pidiendo al YASB, la necesidad de incorporar, ¿no?, guías que aclaren la clasificación de los instrumentos financieros, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista contable, ¿no? Sino desde el punto de vista contable. En función de eso, y con esto termino, ¿no?, porque ya me están por sacar tarjeta roja. Estamos señalando acá los principales beneficios e implementación de la NIF para pymes, ¿no? ¿Por qué es importante implementar la NIF pymes en toda su concepción? Porque la norma está dada, pero realmente lo estamos aplicando. Uno, porque simplifica la información financiera. Las técnicas de medición son más fáciles su aplicación. También está la diferencia con la NIF completa, ¿no? Dos, porque fundamentalmente se basa en la medición en el modelo de costo, ¿no? Se puede aplicar el concepto de valor razonable, pero el concepto que no va a cambiar, o por lo menos está planteando la región de América, este concepto que es el costo de esfuerzo desproporcionado. Sin incurrir en ese costo de esfuerzo desproporcionado, está llevando a la necesidad de que podemos aplicar valor razonable, pero haciendo esa medición. Va a permitir una información más comprensible, ¿no?, es más accesible al costo para su aplicación, permite una información más fácil para poder implementarlo y en consecuencia poder tener acceso con una información más rápida, más precisa a los créditos en instituciones financieras, puede ser un poco más fiable para entidades fiscalizadoras. Finalmente, permite una formalización de las pymes para efectos de que nuestro país pueda, instituciones no formalizadas puedan adecuarse. Estos jóvenes, los profesores y colegas, son los beneficios que consideramos como implementación de NIF para pymes. Gracias por haberme escuchado. He pasado por 2 minutos exacto, pero me ha permitido terminar por lo menos lo que pensaba. Con todo gusto, cualquier pregunta que ustedes consideren necesario, estoy para poder saber. Ojalá que lo pueda saber, ¿no? Profesor Muñante, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de sus partes? ¿Ninguna? Veo algunas en el chat, algunos que están escribiendo. Ya veo que me están agradeciendo, se están despidiendo. Algunos ya se retiraron. ¿Alguna consulta
de parte de ustedes. Aquí hay una pregunta. ¿En qué caso una subsidiaria puede utilizar una NIF? En caso de los grupos corporativos, una subsidiaria podrá aplicar la NIF Pymes en la medida que la matriz de su política contable considere la necesidad de aplicarlo, siempre y cuando no cotice en bolsa la institución. Recuerde, tiene que ser como política contable la matriz ver la necesidad de implementar o no la NIF para pymes. En ese sentido, es que pueden aplicar. Si no está establecido en la política y no cotizan en bolsa, no aplicarían. Solamente si la subsidiaria, la matriz, lo considera como política de trabajo o política de gestión. No sé si hay alguna otra pregunta. He podido leer. ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna pregunta de su parte. Doctor Ángel, Sí, quiero profesor. agradecerte sinceramente por esta brillante exposición que acaba de exponer. Lamentablemente el tiempo y también, como comprenderá, ya van a empezar las clases en la siguiente hora. Hay muchos alumnos que se están retirando. De Sí. todas maneras, quiero nuevamente reafirmar mis agradecimientos. Y no te olvides del convenio que está en trámite ante el Consejo Normativo de Contabilidad, área de NIF, que tú presides, ¿no? Sí. Y también manifestarte que en nuestro plan de estudio estamos considerando también contabilidad para pymes. Como tú comprenderás, a nivel mundial, casi todos los países, su parte productiva está siendo utilizada por las pymes. El 60 o 70% de la producción de los países están dadas por las pymes. Así que es muy importante que nuestros estudiantes estén actualizados con esta área tan importante para nuestro medio laboral. Gracias, Angelito. Profesor, solamente también comentarles, y me ha hecho recordar usted, profesor Muñante. Sí, profesor, a través de su dirección del doctor Muñante, hemos enviado el documento al Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas, el GLENIF, en la cual, en representación del Consejo Normativo, yo soy director ahí. Y la próxima semana, el próximo viernes, se va a debatir su aprobación. Eso posibilitaría un convenio para firmar entre GLENIF y nuestra universidad, y vamos a estar en la masa justo en la entidad que estudia e investiga la NIF y se relaciona directamente con el JASB. Es una gran oportunidad. Eso fue una iniciativa que se consideró y que fue a pedido del profesor Muñante, ¿no? Se está desarrollando, ¿no? Profesor, no hay suerte, sino el otro viernes creo que vamos a tener aprobado, y ya la universidad también, por supuesto, buscará, nos indicará qué trámites tendríamos que hacer. Gracias, profesor. Gracias, profesores. Gracias, alumnos, por haberme escuchado. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, señores alumnos, participantes. Gracias a todos. Tengan en la Escuela de Contabilidad, especialmente los alumnos, amigos que le prestarán todo el apoyo necesario para los trámites que crean convenientes. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego, señoras autoridades. Ángel, también a ti muchas gracias y hasta cualquier otro momento. De igual manera, nos vemos, profesor. Hasta otra oportunidad. Gracias por todo.